un momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Yo creo que cada uno de nosotros no dejaríamos de mencionar la grandeza de nuestro Dios para con nosotros y el favor de Dios. En Tesalonicenses capítulo 5, el verso 18, en Primera Tesalonicenses, hay un versículo muy conocido. Y la palabra dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dar gracias en todo, mis hermanos, muchas veces se nos vuelve difícil. Hoy en día muchas personas visitan plataformas, visitan consejeros, visitan psicólogos, psiquiatras, visitan muchas cosas porque quieren buscar un fin, porque quieren solucionar sus problemas, porque quieren mejorar la condición en la que están, porque quieren salir de una u otra situación en la que se encuentran. Y dice aquí un concepto que encontraba: gratitud es un ejercicio necesario para valorar lo que tienes. Y te lo voy a repetir de nuevo. Gratitud es un ejercicio necesario que tú y yo debemos hacer todos los días, en cada momento, de practicarlo para valorar lo que tú tienes. Porque cuando valoramos lo que nosotros tenemos, podemos mirar que es la escasez del otro. Y podemos mirar que algo que nos ha dado el Señor, tal vez le falta a alguien más. Y ahora, una de las cosas que yo siempre en las noches, cuando oramos con Anthony y lo ponemos ya en su habitación para dormir, siempre le decimos: dele gracias a Dios porque tiene un cuarto. Porque hay muchas familias que en un cuarto como el suyo viven hasta 5. Dele gracias a Dios por su cama. Dele gracias a Dios por sus juguetes. Porque hay niños que los juguetes que tienen son de madera o son de palo. Dele gracias a Dios en todo lo que usted le puede permitir el Señor dar. Y sabes, me sorprendía, el día martes fueron las elecciones, y no voy a hablar de política, pero voy a hablar del agradecimiento. Porque dice la palabra de que todo es a través de la voluntad del Señor. Y Dios tiene un propósito con esta tierra. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y algo me llamó la atención de la oración de Anthony en la casa. Creo que no hablamos de política, más que mencionamos, porque así nos criaron. Yo le preguntaba a mi mamá: mami, ¿por quién votó en mi país? Y mi mamá me decía: el voto es secreto. Y yo siempre estaba con la curiosidad: mi mamá, ¿quién le daba el voto? Pues Anthony, en su oración el día miércoles, le dijo: gracias, Señor, por el presidente que tú escogiste. Y ayúdanos para que estos 4 años tengamos tu bendición. Y yo me voy corriendo a la habitación de Gerardo Antonio. ¿Y sabes qué le dije? Papi, ni nosotros habíamos dado gracias por eso. Mi hijo ahorita me acaba de bofetear. Nadie le dijo que orara por eso, pero hay algo que el Señor se lo puso en su corazón. Y a veces
se nos olvida, mis hermanos. En el día a día pasan cosas que parecen para nosotros normales, pero que nosotros debemos de agradecer por lo bueno, por lo malo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, porque el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de dar gracias en todo. Y ayer estaba leyendo una anécdota que hoy quiero hablarte, porque acerca de la gratitud hay mucho que contar. Pero esta anécdota me impactó. Y dice, un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de gran tamaño, una empresa muy importante. Pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general. El director descubrió que en el currículum habían muchos logros académicos del joven, que era un estudiante excelente y había cursado en una de las mejores escuelas y mejores universidades. Le preguntó, ¿lograste obtener becas en tu escuela? A lo que el joven contestó, no. Entonces, ¿tu papá pagaba la colegiatura? No. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año. Fue mi madre la que pagó todas las escuelas y todas las universidades. ¡Wow! Dijo el gerente general. ¿Dónde trabaja tu madre? Mi madre es una lavadora de ropa. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró sus manos perfectamente suaves y lisas. ¿Alguna vez ayudaste a tu mamá a lavar ropa? Y el joven respondió, jamás. Mi madre siempre prefirió que yo estudiara, que leyera, que estudiara mucho. Además, ella lavaba la ropa mucho más rápido que yo. Entonces el director le dijo, te tengo un encargo. Cuando vayas hoy a tu casa, limpia las manos de tu madre. Ven y mañana hablamos. Y el joven dice que pensó que ya había obtenido ese trabajo. Cuando volvió a casa, le pidió a su madre que dejara lavar las manos. Su madre se extrañó y le gustó lo que él le había dicho. En ese momento, su hijo comenzó a lavar aquellas manos. Lentamente, el joven limpió las manos de su madre, pero las lágrimas comenzaron a bañar su rostro mientras hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de su madre estaban tan arrugadas y llenas de cicatrices, de callos. Algunos dedos le dolían tanto a su madre que hacía un gesto de dolor cuando él las tocaba. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta que esas manos lavaron tanta ropa diariamente para que él pudiera ir a una escuela y a una de las mejores universidades. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Al día siguiente llegó donde el director, y el director notó que habían lágrimas en los ojos de aquel joven. ¿Podrías decirme qué aprendiste ayer de tu casa? El joven contestó, limpié las manos de mi madre y le ayudé a lavar ropa. Ahora ya sé lo que es ese precio. Sin mi madre, yo no sería el hombre que yo soy ahora. No sería el profesional que soy ahora. Al ayudarla aprendí lo difícil, lo duro que es tener tus propios logros. Y ahora aprecio la importancia y el valor que ella ayudó a mi carrera. El director le dijo, esto es lo que busco en un gerente.
Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de otros, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas, que el dinero no es el único valor que se tiene para lograr todas las cosas. Quedas contratado, le dijo el director a aquel joven. ¿Sabes? Esta historia me impactaba porque me hacía recordar a mis padres cuando los tres estábamos en la universidad. No sabíamos cómo mis padres nos pagaban un lugar en la capital. No sabíamos cómo nos daban un carro. No sabíamos cómo pagaban las colegiaturas. Y cuando yo me gradué, me recuerdo haberle dicho a mi papá: esto es suyo. Y mi mamá me dijo: hija, todo el sacrificio que nosotros hemos hecho ha valido la pena, porque usted nunca lo supo, pero esta casa donde vivimos la tuvimos que hipotecar para que ustedes salieran adelante. El agradecimiento, mis hermanos, trae algo especial que nos valora el hecho del esfuerzo de los demás. A veces, hijos, se nos olvida agradecer a padres. A veces, empleados, se nos olvida tener un gesto de agradecimiento con los jefes. A veces, jefes, se nos olvida tener un gesto de amabilidad y de agradecimiento para nuestros trabajadores. Y la gratitud nos ayuda en muchas áreas. Hoy en día hay muchos que están hablando de la gratitud. Muchos hablan que la gratitud no solamente te hace mejor persona, una persona sensible, una persona agradecida, sino que también dice de que la gratitud mejora tu salud. Y yo, leyendo un poco el día de ayer, dice que la gratitud te ayuda a mantener tus niveles estables de presión alta. Te ayuda también a mantener tus niveles de azúcar. Miren, una persona gruñona, amargada y conflictiva se le dispara a cada momento. Y tenemos que aprender del agradecimiento. Tenemos que aprender también de la gratitud. Las personas agradecidas tienden a ser más sanas, más sociables. En lugar de la queja, viven en el agradecimiento. Pero hoy quiero que estudiemos una historia de alguien que se menciona una vez en la Biblia, y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 9, y vamos a ir un poquito a leer esta historia. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabes que Jabes en hebreo significa dolor, sufrimiento? Jabes venía de una descendencia de los... estaba estudiando un poquito aquí con los historiadores. Y dice de que venía de una descendencia de los ceneos. Era un pueblo que estaba cerca de la tierra de Canaán. La tierra que había sido otorgada y prometida para los israelitas. Y luego
en el momento cuando Josué lleva al pueblo de Israel a conquistarlo, habían unos pueblos que estaban, algunas ciudades que estaban aledañas a Canaán. Y algunas fueron conquistadas. Algunos amablemente se unieron al pueblo de Israel. Y entre uno de ellos, la descendencia y los padres de Jabes eran parte de esto. Y en aquel momento, Jabes comenzó a conocer al verdadero Dios de Israel. Y ellos fueron incorporados, dice, a la tribu de Judá. Y cuando se incorporan a la tribu de Judá, comienzan a conocer al Dios de los milagros. Comienzan a conocer al Dios que hizo todos los prodigios, todos los milagros, las promesas en el desierto. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros hablamos de malagradecidos, a veces mencionamos el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel siempre tuvo todo lo que quería en el desierto. Y yo le decía a Chechita, ¿me puede conseguir este mapa? Porque necesito mostrar algo. Saben que el pueblo de Israel salió desde Egipto. ¿Y hacia dónde iban? A la tierra prometida. Y miran ustedes todo ese círculo, toda la trayectoria del éxodo de los israelitas. Del momento donde todos los israelitas comienzan a caminar. Y yo decía, no sé mucho de esto de geografía, pero para mí se hubieran ido mejor recto. Y el camino, dicen algunos historiadores, que era de 8 a 10 días para poder llegar. Pero como no eran personas agradecidas, como eran personas que no habían aprendido el lenguaje del agradecimiento, como no eran personas que dependían de Dios, el Señor los hace ir a pasar un paseo un poco largo de 40 años. ¿Cuál es la diferencia de nosotros recibir una bendición en un par de días o en un par de años? ¿En qué grupo usted se quiere poner? Porque en esos 40 años el Señor quería enseñar algo a su pueblo. Que todo lo que le daban, que de todo lo que se quejaba, el Señor se los daba. ¿Querían carne? ¿Qué les envió? Carne. ¿Querían agua? ¿Qué pasó? Tenían agua. Y comienza el pueblo de Israel a recibir todas aquellas gracias y favores de Dios. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, recibimos premios, recibimos regalos, recibimos bendiciones, recibimos promesas, pero aún así todavía estamos muchas veces en el grupo de los mal agradecidos. Y es por eso que entonces usted, mire, no sé en qué punto van. Aquí ya creo que hasta para llegar allá a Jericó son 18. ¿En qué grupo usted se considera que está? ¿Usted se considera en los que va a llegar primero a las promesas de Dios en días? ¿O es de aquellos que nos está costando el agradecimiento, ser agradecidos con papá, portarnos bien, ser obedientes, ser íntegros, ser todo lo que la palabra del Señor me dice? Porque yo no quiero meter ese recorrido. Yo no quiero recibir mi promesa en 40 años. No sé usted, pero yo tengo poco tiempo, mis hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros estamos aprendiendo? Pero Jabes conoció y escuchó que ese Dios de poder era un Dios todopoderoso. Y es entonces donde Jabes comienza, y una de las características, aunque la Biblia no me lo menciona, yo creo que Jabes tuvo que haber sido un agradecido. Porque el agradecido tiene cambio de lenguaje. El agradecido lo reconocen los demás.
Nadie quiere pasar con una persona amargada. Nadie quiere estar con una persona que se queja todo el tiempo. Queremos estar cerca de una persona optimista, positiva, una persona que tenga ánimos, que no importa la circunstancia, que no importa el problema, pero yo camino hacia lo que Dios me ha prometido. Jabes tenía motivos para quejarse, mis hermanos. Jabes tenía, imagínense el nombre que le pusieron. Le pusieron dolor, le pusieron que en el momento del parto le había sido dado en sufrimiento. Y ya me imagino cada vez que mencionaban a Jabes era recordar todos aquellos sinónimos que su nombre tenía. Mas ¿sabes qué? Comenzó él a decir, miren, por eso es que el tema le decía yo a Chichita el día de hoy. Me cambio nombre. Yo no sé usted, pero ¿sabes qué? Jabes dijo, yo no soy el amargado, yo no soy el sufrido. Y muestra de eso es que en el versículo, si me regalan el versículo 4:10 en Primera de Crónicas, dice que fue la persona más ilustre, la persona más sobresaliente, la persona que brilló, que estuvo mucho más que sus hermanos. Un versículo antes, el verso 9 creo que es, perdón. Y dice de que fue ilustre más que sus hermanos. Y miren, mis hermanos, una persona que está mal agradecida, una persona que siempre se mantiene en la queja, no mira mucho más allá de sus condiciones actuales. Pero Jabes quería soñar. Jabes había conocido al Dios de poder. Y él dijo, en las condiciones que yo estoy ahora, no me veo. Yo me sacudo y comienzo a pedirle algo al Señor. Y es por eso que él comienza a pedir algo. ¿Y sabes qué es lo que comienza a pedir? En el verso 10. Y nos vamos a ir deteniendo aquí un poquito. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras, si tú me bendices. Aquí muchas veces ponemos nuestras esperanzas de la bendición a este país. Es que si yo me fuera a Estados Unidos, yo creo que allá sí puedo lograr hacer mi casa. Es que si yo me fuera a Estados Unidos o entrar a este trabajo, o si me pagaran a mí $30 la hora, yo creo que entonces ahí estaría mi bendición. Yo creo que hasta que yo me case, yo creo que hasta que, ¿verdad? Que me regalen algo. Aquí no hay nada regalado, hermanos, para lo que aquí tenemos que trabajar. Sabía él que la bendición venía ¿de quién? De papá. Él conocía al Dios de Israel. Y una de las primeras cosas que Jabes le dice es, si tú me bendices, porque la palabra en Génesis 26, capítulo 12 al 14, y no necesitan buscármelo, lo tengo aquí. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Él sabía que todas las personas de la historia, los grandes hombres de Dios, habían sido bendecidos ¿por quién? Por Dios. Habían visto la provisión ¿de quién? De Dios. Entonces dice aquí este versículo, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y sembró Isaac en aquella tierra, dice. Isaac fue un hombre que fue bendecido por el Señor. ¿Cómo lo hizo? ¿Por sus esfuerzos? No, porque lo bendijo Jehová. Pero ¿a quiénes bendice Jehová? ¿Quiénes son los que logran esta bendición? ¿Sabes qué?
aquellos que ponen su confianza en el Señor. Y aquellas personas que somos agradecidos con Él. Pero Jabes sigue diciendo algo aquí en este versículo. La siguiente cosa que Jabes pide en el verso 10: y ensancharas mi territorio. Miren, ya Jabes ya tenía un proyecto en su mente. Ya Jabes sabía lo que quería. Porque tú no vas a pedir algo. Miren, cuando Anthony anda queriéndome abrazar, dándome besitos, yo sé que algo se trae. Algo quiere. Y yo le digo, ¿usted quiere algo? Dígame, ¿qué es lo que usted quiere? Y, ¿sabes? Le dice Jabes al Señor, yo tengo una petición. Yo quiero que tú me bendigas, pero también que tú ensanches el territorio. Y ensanchar significa engrandecer, salir de mi estancamiento mental y salir de toda aquella queja donde yo estoy. Y cuando hablo de poder engrandecerme y salir del estancamiento mental, mis hermanos, es muy importante. Porque muchas veces nosotros mismos nos condicionamos que no podemos. Nosotros mismos nos condicionamos que eso no es posible. Y siempre yo les digo a las personas, ¿sabes qué? Dios te va a ayudar, Dios te puede abrir las puertas, pero ¿eres una persona disciplinada? ¿Eres una persona que realmente el Señor te va a dar un trabajo que te paguen $30, pero eres un empleado disciplinado? ¿Eres un trabajador que realmente da el ancho? Porque hay cosas que las perdemos no porque Dios se haya olvidado de ti o porque el diablo se metió. Es porque hay algo que tú debes de hacer todavía cambios. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Todo lo queremos espiritualizar, mis hermanos. Pero hay cosas que son necesarias en la formación del ser humano. Hay cosas que son necesarias en cada uno de nosotros. Y Dios quiere bendecirnos, pero también nosotros debemos de caminar hacia esa bendición. Dios no va a soltar una bendición grande si usted no está preparado. Así que, ¿sabes qué? Jabes, me imagino que está con toda la actitud y él le dice, yo quiero que me bendigas y que ensanches mi territorio. Yo quiero salir de este lugar. Yo quiero que tú hagas mucho más grande. Yo quiero que tú puedas ayudarme en esto. Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo, pero esta es la petición de Jabes. Y yo los invito para que esta también sea nuestra petición. Que la bendición de Dios esté con nosotros, que nuestro territorio sea ensanchado, que podamos alcanzar aquellas cosas que nosotros tenemos en mente. Mis hermanos, hay algo poderoso cuando hablamos de esto. Y yo aquí, porque esto yo lo aprendí. Y yo decía que uno de mis líderes en Boston había sido muy fuerte. Pero si yo he formado el liderazgo y si yo he aprendido muchas cosas en las cosas empresariales, es porque el despertador a nosotros nos suena a las 6 de la mañana y tenemos que salir. Y un día antes tenemos que organizar nuestra agenda, porque hay iglesia, porque hay familia y porque hay trabajo. Pero el Señor no va a bendecir, perdónenme, porque esto fue antes, yo me levantaba a las 11 de la mañana. Cuando estaba jovencita, aquí en Estados Unidos no te das oportunidad. No podía lograr. Es que, mis hermanos, hay cosas que las hace el Señor, pero hay cosas que te va a tocar hacerlas a ti.
Hay cosas que tenemos que pelearlas. Hay cosas que nos tenemos que esforzar. Hay cosas que el Señor te está dando la fuerza y el Señor quiere que tengas un espíritu de agradecimiento. Pero ¿sabes qué? Ensancha mi territorio. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias que siempre están hablando bonito, que te hablan de prosperidad, que te hablan de bendiciones, que te hablan de regalos del cielo, son las más llenas en este país? ¿Por qué no nos enseñan a confrontar? No nos están enseñando a que tenemos que cambiar cosas de nuestro carácter. Tenemos que cambiar y vivir en el Espíritu. Si nosotros tenemos el carácter de Cristo, mis hermanos, usted sabe cómo era el Señor. Se levantaba, hacía su agenda ministerial, luego después subía al monte a clamarle al Señor. Y luego después a seguir preparando el siguiente día. ¿Podemos lograr cosas? Sí. ¿Podemos salir adelante? Sí. Y yo creo que cada uno de ustedes, cuando han venido a nosotros les hemos enseñado cuestiones de presupuesto, les hemos enseñado cosas de finanzas, les hemos hecho soñar con sus casas, con sus proyectos, con sus negocios, porque sí podemos. Tenemos lo espiritual, tenemos la palabra, Dios quiere formarlo, pero usted también se tiene que formar en su carácter. Ser agradecidos, mis hermanos. ¿Sabes qué? Y la palabra, la siguiente, y esto es lo que me gusta. La siguiente frase de Jabes dice en el versículo 10: y si tu mano estuviera conmigo. Porque queremos la bendición, queremos que el territorio se nos ensanche, queremos lograr nuestras metas, nuestros sueños. Pero cuando ya son cumplidos, nos olvidamos de Dios. Y Jabes le dice: yo quiero que tú seas mi bendición. Yo quiero que tú me ensanches, pero sobre todo que tu mano esté caminando conmigo. Y qué lindo cuando nosotros pedimos eso. La siguiente le dice: y me libraras de mal, para que yo no me dañe, para lo que tú me das, para las riquezas que tú me das, para las bendiciones que tú me das, para la gracia que tú me das, para los caminos que tú vas a abrir, para todo lo que me vaya bien, yo no me dañe, ni de aquí ni de aquí. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra? Pero esta es la frase que más me gusta. Le gustó la petición que Jabes tenía. ¿Y sabes qué? Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Digan conmigo: y le pidió Dios, le dio Dios lo que pidió. ¿Qué has estado pidiendo tú? ¿Cuáles son las cosas? ¿Tus cosas están alineadas con la voluntad de Dios? ¿Tus cosas llevan el toque de Dios? ¿Has invitado a Dios como tu socio en tus proyectos? ¿Estás queriendo que la mano de Dios vaya allí contigo, caminando paso a paso? Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo que cada uno de ustedes han pedido, Dios lo va a otorgar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estamos diciéndole al Señor amén? ¿Sabes qué? La gratitud es la plataforma para ver un nuevo futuro. La gratitud es algo que cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia aún hasta tu entorno. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro lenguaje en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de tu desierto, sigues dando gracias, aun cuando no es fácil. Pero ¿sabes qué dice Proverbios 22:29?
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición, porque la gratitud es la plataforma para ver un nuevo futuro para ti. Hay que ser solícitos, hay que ser hombres esforzados, hay que ser hombres realmente muy fuertes y estar practicando lo que el Señor quiere que nosotros representemos, el nombre de Cristo donde nosotros vayamos. Y es entonces donde Él te pondrá delante de reyes. Jabes sabía que el Dios de Israel lo podía hacer. Él sabía que si soñaba, que le pedía con fe, el Señor podía hacer grandes cosas. Y Jabes dijo: yo no me llamo dolor, yo no me llamo sufrimiento, yo me llamo gratitud. Yo no me llamo la frustración que de pronto todos los demás pueden pensar. Yo me llamo gratitud. ¿Cómo tú te llamas? ¿Hay una gratitud en ti? ¿Hay cosas grandes que el Señor puede hacer por nosotros? ¿Sabes? Satanás no soporta cuando hay una persona agradecida. Él le gusta que nosotros estemos en la queja. Él le gusta que nosotros constantemente estemos diciendo, viendo el problema, las circunstancias. El pastor dice una palabra que a veces le digo, se escucha fuerte, que lloriquear, dice. Amor, este no es tiempo de lloriquear, este es tiempo de sacudirnos y avanzar, me dice. ¿Sabes? El enemigo no soporta cuando alguien ya le fue cambiado el chip, cuando ya hay un espíritu de agradecimiento en medio de tu circunstancia, cuando hay un espíritu de gratitud en medio de las situaciones que perdiste, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que yo puedo ver es en Proverbios capítulo 17 verso 13. Al que es mal agradecido, dice, siempre le irá mal. Al que es mal agradecido siempre le irá mal. Yo quiero estar en el grupo de los agradecidos. La gratitud te posiciona con otra mentalidad, con otro espíritu, con otro lenguaje, con otra visión, con otra actitud. Una de estas grandes mujeres fue Ruth, una mujer muy agradecida con su nuera Noemí. A pesar que había muerto su esposo, a pesar que ya había enviudado, la siguió hacia su ciudad. Ella era una mujer moabita. Y ¿sabes qué? Había un agradecimiento por esa mujer. Había un agradecimiento. Y ella dice de que la siguió a pesar de la amargura que se encontraba Noemí. Y qué difícil, hermanos, ha de ser vivir con una persona amargada. Continuamente estaba amargada por todo lo que le había pasado. Porque ¿sabes qué? Es que no es fácil dar gracias. A Noemí se le había muerto su esposo, se le habían muerto sus 2 hijos, estaba sola. Y ella le dice: ¿sabes qué? Ustedes se pueden ir para donde su familia, donde su parentela. Y dice de que su otra nuera se regresó y la única que quedó con ella fue Ruth. Porque Ruth tenía un corazón agradecido. Pero miren qué lindo cuando Dios ve que hay un espíritu de agradecimiento. ¿Cómo fue el final de Ruth? Un final bendecido. Un final que Dios le vuelve a dar una historia diferente. Una historia nueva para contar. Una historia llena de felicidad. Eso es lo que el Señor hace con los agradecidos. ¿Sabes qué? Job fue también una persona que en su proceso doloroso
pudo dar gracias. Y mis hermanos, este es otro nivel espiritual. Dar gracias en medio del dolor. Este es otro nivel espiritual. No les di esta cita, pero está en Job capítulo 1, verso del 13 al 20, y lo vamos a leer. Cuando alguien de nuestros seres queridos muere inesperadamente, es difícil dar gracias. Duele. Pero Job, capítulo 1, desde verso del 13 al 20. Job, capítulo 1. Job era un hombre muy agradecido en medio del dolor, muy agradecido en medio de las circunstancias. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los, ¿qué traducción es esa? Los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aunque estaba hablando, cuando vino, aún estaba hablando, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solo escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mis hermanos, ¿cuál hubiera sido su actitud? Job es un hombre muy dolido. Job es un hombre muy procesado. Job fue un hombre que tenía todo el motivo para decepcionarse, caer, hoy en términos actuales, caer en depresión, quejarse, dejarse morir, olvidarse de todo mundo, echarle la culpa a todo mundo. ¿Sabes qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Mis hermanos, el agradecimiento tiene un poder muy fuerte. El agradecimiento y la gratitud te posicionan en un nivel que te prepara a un nivel mayor espiritual. El agradecimiento es una plataforma para lo que Dios está preparando tu futuro. El agradecimiento en medio de todo el dolor de tus circunstancias, cuando piensas que realmente ya no hay cómo, ya no hay escapatoria, ya no hay respuesta. Yo quiero decirte que Dios sigue obrando, que Dios sigue viendo cuál es tu actitud en medio del desierto. ¿Cuál es tu actitud de agradecimiento en medio de las circunstancias que hoy estás viviendo? La actitud de agradecimiento debe ser en cada momento de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos quejamos.
Muchas veces ponemos nuestros ojos en aquello que realmente no tiene peso. A veces nos estamos amargando por cosas innecesarias, cuando realmente Dios quiere que tú tengas un espíritu de gratitud. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta mañana. Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!